Es oficial. Desde el corazón del Vaticano llega un anuncio impactante. Francisco, o un delegado suyo, ha dispuesto que las innovaciones sinodales se impongan en todas partes, sin excepciones. El pontífice parece cada vez más distante. Su verdadera condición permanece envuelta en el misterio, y sin embargo, alguien ejerce un poder férreo. No se trata de una simple modificación, sino del anuncio de un verdadero final. Continúa hasta la conclusión, y entenderás el porqué. En el centro de la crisis que sacude a la Iglesia, se esconde una duda jamás confesada, pero ahora compartida entre los fieles. ¿Es todavía el Papa quien realmente guía a la comunidad, o el Vaticano está orquestando una puesta en escena para preparar el próximo cónclave? En una época marcada por reformas cada vez más radicales y por la sistemática demolición de la tradición, la impresión de que algo inquietante está ocurriendo en las estancias del poder eclesiástico es imposible de ignorar. Los rumores corren como la pólvora. Algunos afirman con total seguridad que Francisco ya no puede gobernar, quizá ni siquiera esté vivo, y que tras las antiguas murallas romanas se está llevando a cabo una operación sin precedentes para garantizar la continuidad de un proyecto ya definido. Se pretende arrastrar a la Iglesia hacia un futuro en el que la primacía de Pedro se disuelva en una sinodalidad permanente, una asamblea privada de verdadera autoridad, donde el depositum fidei se vaya vaciando gradualmente y adaptando a las exigencias de la modernidad. No es difícil comprender el origen de tales sospechas. La prolongada ausencia del pontífice, la reticencia del Vaticano a proporcionar actualizaciones visuales creíbles sobre su estado de salud. Incluso la difusión de un mensaje de audio que algunos creen generado por una inteligencia artificial. Todos estos elementos alimentan la sospecha, y si además circulara un vídeo, cualquier prueba se volvería superflua. La confianza estaría ya irremediablemente comprometida. Es todavía posible tener fe en quien, en la última década, ha silenciado las voces incómodas, eliminado lo sagrado de la liturgia y manipulado el lenguaje de la doctrina hasta volverlo ambiguo y permisivo. Mientras tanto, el mundo asiste a la enésima aceleración del proyecto reformista. Lo que nació como un sínodo temporal se ha transformado en una estructura permanente. Ahora es oficial. El proceso se extenderá hasta 2028, o sea, 4 veces la duración del Concilio Vaticano II. ¿Cuál es el verdadero objetivo de esta extensión? ¿Por qué la urgencia de hacer irreversibles ciertas reformas justo ahora, cuando es evidente que el tiempo del Papa Francisco en la cima es limitado? Es, en cambio, una transformación trascendental, en la que se juega el destino mismo de la Iglesia Católica. Y, sin embargo, mientras todo esto se desarrolla bajo la mirada de un clero cada vez más resignado, la pregunta fundamental sigue en el aire. ¿Quién está realmente decidiendo en Roma? El último anuncio de la Santa Sede es, como mínimo, revelador. Francisco ha dado el visto bueno a la convocatoria de una asamblea eclesial para 2028, el punto culminante de un camino que se vende como la implementación de las decisiones sinodales. En otras palabras, las conclusiones ya trazadas en 2024 deben ser ahora puestas en práctica en las diócesis de todo el mundo. El Vaticano habla de acompañamiento, pero el término más adecuado sería imposición. Detrás de la pátina de palabras tranquilizadoras se esconde una revolución silenciosa. El objetivo final es promover una reforma radical en la que los laicos, convenientemente seleccionados, tendrán un peso creciente en las decisiones de la Iglesia. Pero, ¿quiénes serán estos laicos? No aquellos fieles a la tradición,
sino hombres y mujeres instruidos en la escuela del progresismo eclesiástico, listos para sacrificar la verdad en el altar del compromiso con el mundo. La gravedad de la situación es confirmada también por el lenguaje de los promotores del proyecto. El cardenal Hollerich, uno de los principales artífices del sínodo, ha hablado abiertamente de una nueva iglesia sinodal, una iglesia del todo nueva. No se trata de una simple actualización pastoral o de un retorno a la misión evangelizadora, sino de la construcción de una institución inédita, modelada según los cánones de la modernidad, donde la revelación divina se vuelve flexible y la doctrina se adapta según los deseos de las masas. No es una teoría de la conspiración, es la realidad. Los documentos oficiales lo declaran claramente. El Papa ha afirmado que el texto final del Sínodo 2024 forma parte del magisterio ordinario del sucesor de Pedro, y por lo tanto debe ser aceptado sin objeciones. Es el gesto más cercano a la infalibilidad papal realizado por Francisco, no para defender la fe, sino para consolidar una nueva dirección. Quien se oponga será progresivamente marginado, si no, incluso sancionado. Este es el punto de inflexión. La iglesia que emerge de las cenizas de la tradición ya no es la que Cristo fundó sobre Pedro. La cuestión más urgente no es solo qué ocurrirá en los próximos 3 años, sino si quien suceda a Francisco tendrá el coraje de terminar la obra. El próximo cónclave no será una simple elección, sino el acto final de un plan meticulosamente orquestado para hacer definitiva la revolución sinodal. El sucesor de Francisco deberá ser un hombre perfectamente alineado, un verdadero Francisco II, capaz de consolidar y completar la transformación de la Iglesia Católica en una realidad radicalmente diferente. Los engranajes ya están en marcha. Los cardenales fieles a la tradición son sistemáticamente apartados, mientras que los nuevos nombramientos, cuidadosamente seleccionados, refuerzan el bloque progresista. Ningún detalle se deja al azar. Se forjan alianzas, se firman pactos secretos, se construye un consenso artificial en torno a los candidatos ideales. La estrategia es refinada. Por un lado, se difunde la idea de que el sínodo sobre la sinodalidad es ya un proceso imparable, que ningún futuro papa podrá cuestionar sin ser etiquetado como traidor de la renovación eclesiástica. Por otro lado, cualquier oposición es previamente demonizada, tachando de extremistas y enemigos de la unidad a aquellos cardenales que osan desafiar la deriva actual. Pero no termina aquí. Existe un arma aún más taimada: la manipulación de la información. Desde hace meses, los medios de comunicación complacientes, esos que normalmente ignoran a la Iglesia excepto para criticarla, están construyendo la narrativa perfecta. Hablan de una Iglesia que por fin se abre al mundo, de un Francisco que lucha contra las resistencias internas y de una necesidad urgente de evitar una vuelta al pasado. La presión psicológica es implacable y el mensaje es inequívoco. El cónclave debe continuar en esta línea, sin alternativas. Y, sin embargo, a pesar de todo, la resistencia crece. Por mucho que se intente reprimir la tradición, esta continúa resurgiendo, demostrando que la Iglesia no es solo una institución humana, sino una realidad sobrenatural, imposible de aniquilar con simples estrategias de poder. Los auténticos hombres de fe, aquellos que no se han rendido a las tentaciones del compromiso, están luchando con coraje. Son obispos, sacerdotes, religiosos y simples fieles que, en una época de confusión y ambigüedad, se aferran a la verdad inmutable del Evangelio. Las comunidades adheridas a la doctrina se fortalecen,
a pesar de la hostilidad que las rodea. Los seminarios tradicionales prosperan, mientras que los modernistas se vacían. Las misas tradicionales se ven obstaculizadas y reducidas, pero los fieles, en lugar de dispersarse, se unen aún más. Los jóvenes, que la jerarquía progresista creía poder conquistar con una religión aguada y complaciente, buscan en cambio lo sagrado, la belleza de la liturgia y la profundidad de la doctrina. Sin embargo, hay un elemento que escapa a toda lógica humana: la providencia. Por mucho que el mal parezca triunfante, la historia de la Iglesia enseña que, en el momento más oscuro, Dios siempre suscita hombres listos para defender su verdad. Y ese momento podría estar más cerca de lo que se imagina. ¿Cuál es tu opinión? Si el vídeo te ha impactado, deja un comentario con un amén. Que Dios te bendiga.